Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Profesora Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas que nos están siguiendo hoy en este webinar. Estamos realmente muy complacidos de poder tener esta discusión, un tema súper importante sobre mujeres en movilidad urbana y violencia de género, casos y experiencias comparadas. Ese es el título de nuestro evento hoy. Tenemos tres excelentes panelistas que las voy a presentar a continuación. Y también tenemos aquí en el panel tres estudiantes de la maestría de American University que van a estar asistiéndonos en distintas categorías porque los están viendo, los van a ir viendo a través del webinar. Quería decir que esta actividad está organizada por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la oficina del War Crimes Research Office. Somos ambas dos instituciones de American University y Washington College of Law, y también está promovida por la RELEC. La RELEC es una red de litigio estratégico en género. Esta red está integrada por litigantes, académicas, juristas, activistas comprometidas con poner fin a la violencia basada en género y promover mayor igualdad de género en la región latinoamericana. Hemos tenido distintas actividades que incluyen documentar y promover iniciativas de litigio estratégico en temas de género, contribuir a la educación legal con perspectiva de género y enfoque interseccional, colaborar en la construcción de políticas públicas y reformas legislativas para la igualdad de género y el acceso a la justicia, y también a través de la diseminación de buenas prácticas de litigio a nivel local, regional e internacional, de la investigación académica, y de la creación de espacios de intercambio, como este que tenemos hoy en la actualidad. La RELIC trabaja para la construcción de sociedades más igualitarias, equitativas e incluyentes, y libres, por supuesto, de violencia de género. Quería solamente partir de decir que la idea del panel de hoy es hacer una exploración del tema. Ustedes saben que el tema de movilidad humana y de mujeres y la situación de violencia de género, creo que hay poco que teorizar, las reglas están claras, el derecho internacional de los derechos humanos establece parámetros bien claros sobre cuáles son las normas de protección, las políticas que deberían proteger, etc. Pero esta es una situación diferente que en realidad ha presentado muchísimos desafíos, sea desde la documentación, sea desde la posibilidad de establecer políticas de cambio, desde las formas de reparación, etc. Entonces, un poco la idea del panel de hoy, a través de nuestras tres panelistas, es explorar distintos temas y distintas formas de discutir, debatir sobre el tema de mujeres en movilidad humana y violencia de género. Vamos a ver un poco las posibilidades de litigio. ¿Qué se ha podido hacer? ¿Dónde están los desafíos? Vamos a ver también el rol que una organización no gubernamental en México, a través de la presentación de Maggie y de Margarita, cómo están tratando de incorporar este nuevo desafío en un trabajo que ya hacen más amplio sobre migrantes. Y por supuesto, a través de la presentación de Marta Baliñas, vamos a también conocer qué ha hecho o qué se puede hacer desde una institución internacional, por ejemplo, en el contexto específico de Venezuela. Entonces, con esto quiero decir que vamos a explorar, vamos a ver prácticamente algunos de estos temas, vamos a identificar desafíos, y ojalá que este panel de hoy nos sirva más que nada para mapear algunas acciones que quizás deberían irse implementando en el futuro. Y quizás la conexión de estar juntas hoy y con quienes nos están escuchando también nos impulse a la creatividad, ¿no? A pensar qué más se puede hacer para tratar de colaborar en un debate que, como dije, es muy complicado. Pero bueno, esa es mi comentario inicial, mi introducción al panel. Ya saben, creo que no dije que mi nombre es Claudia Martín, que soy codirectora de la Academia de Derechos Humanos y que también soy una de las coordinadoras de la RELEC, y que hoy voy a servir como moderadora. Pero bueno, vamos a pasar entonces a presentar a nuestras distinguidas panelistas y después les vamos a dar la palabra, que es para lo que todos y todas están aquí hoy. En primer lugar, entonces, quiero presentar a Gisela de León de Sedas. Gisela es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua en Panamá. Posee una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos.
ha cumplido diversas funciones en Panamá, y también, por supuesto, ha cumplido distintas funciones en la organización en la que trabaja en la actualidad, en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, una organización que, por supuesto, todos ustedes, todas y todos conocemos muy bien por las contribuciones que ha hecho al cambio en temas de derechos humanos en la región. Actualmente Gisela se desempeña como directora jurídica de CEGIL, y nos va a presentar a través de su experiencia cuál es el trabajo que han estado realizando en materia del tema que nos convoca hoy. En segundo lugar, quiero presentar a Margarita García Lama, Maggie, quien es maestrante en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Margarita también tiene muchísima experiencia a través de su trabajo con sociedad civil. Actualmente se desempeña como oficial de proyectos y asesora de la dirección en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México, en donde está encargada del diseño, monitoreo y evaluación de los proyectos que implementa la Fundación, y que la Fundación tiene, como dije, es una organización que tiene una gran experiencia en trabajar con temas de migrantes y violaciones graves a migrantes, y que en la actualidad creo que también está explorando los desafíos que presenta la violencia de género como una de las violaciones graves que afectan a las mujeres que transitan a través del territorio mexicano. Finalmente quiero presentar a Marta Baliña. Marta es letrada, abogada experta en derechos humanos, que se ha especializado en justicia penal internacional y más específicamente en delitos sexuales y de género. Ha trabajado en los equipos de investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. También tiene experiencia en organizaciones no gubernamentales a través de su trabajo en Redress, también con la organización Iniciativas de las Mujeres para la Justicia de Género, y ha tenido también un desempeño importante en organizaciones internacionales, en especial en Naciones Unidas. Ha trabajado en la misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina. Y actualmente, seguramente todas y todos saben que está cumpliendo un rol fundamental presidiendo la Comisión de Investigación de los Hechos en Venezuela. Esta es una comisión que ha creado Naciones Unidas, que ha producido informes muy importantes, que estamos siguiendo todos y todas con muchísima atención, y que en su último informe tiene un espacio de documentación y también de recomendaciones en materia de violencia de género de mujeres en movilidad humana. Que así, luego de estas presentaciones, no quiero demorar más, le voy a pasar la palabra a Gisela para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper interesante para discutir. Voy a compartir una presentación. Y voy a conversar un poco sobre nuestra experiencia en una estrategia que pusimos en práctica en el contexto de la pandemia, en un caso que nosotros litigamos ante la Corte Interamericana, en el caso Vélez-Lor, que es uno de los primeros casos en los que la Corte se pronunció, el primer caso en realidad en el que la Corte se pronunció sobre los derechos de las personas migrantes. Específicamente, el trabajo que hicimos, y al que me voy a referir, se refiere a la situación de las personas migrantes que se encontraban detenidas en centros de detención migratoria en la región del Darién. Estos son datos más recientes, o sea, la estrategia que pusimos en práctica la pusimos en práctica en el 2020 en el contexto de la pandemia, pero los flujos migratorios en la región del Darién han ido aumentando con el tiempo. Entre 2021 y diciembre del 2022, más de 182.000 personas cruzaron por el Darién. Como ustedes saben, esa es una zona selvática, se le conoce con el nombre del tapón del Darién porque lo que hay son trochas, no hay un camino, es una zona particularmente peligrosa, y 20% de las personas que cruzan el Darién son niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con la Oficina de el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, durante 2021 y los primeros meses del 2022 se reportaron más de 300 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en esa ruta. Y Médicos Sin Fronteras señaló que en abril del 2022 solamente se habían registrado más de 120 casos de violencia sexual en esa zona, y junto con lo que documentaron desde que llegaron a trabajar en la zona, en abril del 2021 se da un total de 400 casos. Un primer problema que creo que hay es el registro de los datos, ¿no? No hay datos certeros de cuántos casos de violencia sexual se han dado en la zona, tampoco hay datos que estén bien sistematizados por el gobierno panameño. Y bueno, tomando en cuenta este contexto, nosotros, como decía, en el contexto de la pandemia, solicitamos medidas provisionales utilizando el caso Vélez Lor. El caso Vélez Lor, como decía, es un caso que tiene sentencia del 2010 y que se refiere a una persona migrante que ingresó de manera irregular a Panamá. Y en ese momento en Panamá existía una norma que sancionaba penalmente la migración. Si una persona ingresaba en 2 ocasiones, o más de una ocasión a Panamá de manera irregular, era sancionado a 2 años de prisión. Entonces, el caso se refiere a... la Corte señala que no se puede penalizar la migración, no puede ser considerada como un crimen. Este es uno de los estándares más importantes, pero específicamente con relación a lo que estamos discutiendo hoy, la Corte ordena una medida de reparación que se refiere a la adecuación de los centros de detención migratoria. Y básicamente la Corte dice que se tienen que adecuar a las personas que sean detenidas por razones migratorias, a las necesidades de las personas detenidas por razones migratorias, pero que además tiene que utilizarse solamente cuando sea absolutamente necesario y proporcional. Entonces lo que nosotros hicimos fue que en el contexto de la pandemia hubo un nivel de hacinamiento particularmente altos en la zona del Darién. En ese momento había un solo centro de detención migratoria, que era el Centro de Detención Migratoria de La Peñita, y comenzamos a identificar a través de los medios de comunicación que se habían detectado un número alto de contagios por COVID. En realidad las medidas provisionales tenían que ver con la protección de las personas frente al riesgo que en ese momento generaba el COVID, además porque todavía no habían vacunas y que frente a los altos niveles de hacinamiento no se estaban adoptando medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Panamá además en ese momento había cierre de fronteras, entonces las personas no podían continuar el flujo migratorio y había restricciones de movimiento interno en Panamá. Entonces, para mayo del 2020, que es cuando nosotros solicitamos las medidas provisionales, habían 1.700 personas detenidas en el Centro de Detención Migratoria de La Peñita, que tenía capacidad para 200 personas. Eran realmente altos niveles de hacinamiento, no habían condiciones materiales, era como una especie de galpón que no tenía ningún tipo de privacidad, no tenía suficientes duchas, lavabos, ni letrinas, ni agua, y tenía limitada atención sanitaria y servicios de salud. Y para mayo del 2020, que es cuando solicitamos las medidas provisionales, había más de 33 casos de personas contagiadas. Lo que hizo el Estado en ese momento fue crear otro centro de detención migratoria que se llama Las Blancas, pero que tampoco era suficiente para hacer frente a esta situación, y entonces la Corte ordena las medidas provisionales enfocadas principalmente en la protección contra el COVID, pero la Corte también desarrolla una serie de medidas. Es bastante amplia la medida provisional que la Corte ordena y tiene una medida específica sobre la necesidad de adoptar medidas para prevenir el riesgo de violencia en ese contexto y en particular de violencia sexual.
a partir de que se otorgan esas medidas provisionales, la Corte hace una supervisión, tanto por escrito como a través de diferentes audiencias públicas que hubieron, en las que el Estado tuvo que rendir cuentas sobre las medidas que estaba adoptando para hacer frente a en general a todos los temas que se abordan en las medidas, pero en particular a la existencia de casos de violencia sexual. El Estado reconoce que ha habido un incremento de mujeres, niñas y adolescentes en los flujos migratorios que ingresan de manera irregular al Darién, y dice que la feminización de la migración supone un reto para las instituciones y que se requiere un abordaje con perspectiva de género en las políticas públicas que se desarrollan con relación a la migración. Y la Corte establece dentro de ese proceso de supervisión que el Estado tiene que tener, particularmente en la relación a las medidas de confinamiento establecidas en las estaciones migratorias, porque el tema en ese momento era que no se les permitía salir de los centros de detención migratoria, y no tenían ningún tipo de privacidad, como ya dije, ni de separación, las mujeres de los hombres y los niños. La Corte se enfoca entonces en la necesidad de adoptar medidas para evitar que se den casos de violencia sexual dentro de las estaciones migratorias o los centros de detención migratoria. Y la Corte dice que el Estado tiene que otorgar una infraestructura mínima de descanso y privacidad que en ese momento era inexistente. Luego se logra que se cierre uno de los centros de detención migratoria, el primero que existía, el de La Peñita, porque el Estado reconoce que no tenía las condiciones adecuadas. Se crea un nuevo centro de detención migratoria que se llama San Vicente. Ese tiene muchas mejores condiciones y tiene separaciones y tiene medidas para asegurar la privacidad. Y luego además se aumentan igual, se amplían las medidas provisionales para el funcionamiento de ese centro. La Corte sigue supervisando lo que ocurre dentro de ese centro y después la Corte las amplía para una comunidad que se llamaba Bajo Chiquito, que es donde inicialmente, en esa época, ya eso no ocurre así, pero en esa época era por ahí que entraban las personas migrantes. Entonces, hubo una mejoría importante en relación a cómo el Estado adoptó medidas para evitar que se dieran casos de violencia sexual dentro de los centros de detención migratoria. Además, las condiciones de la pandemia mejoraron y eso también hizo que no hubiera esas medidas de confinamiento extremo que había cuando se pidieron las medidas provisionales, pero siguen habiendo deudas pendientes por parte del Estado panameño. Actualmente sigue sin existir un protocolo claro para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres migrantes. Lo que hay son formularios para la detección de víctimas migrantes, en donde algunas de las preguntas pueden llevar a la criminalización. Entonces las mujeres no quieren realizar las denuncias. Además, existen denuncias de negación de acceso a los servicios de salud si no se presenta una denuncia antes, una denuncia formal ante el Ministerio Público. Y cuando lo hacen, se les dice que se tienen que quedar para que se le dé trámite a la denuncia, y eso también hace que las mujeres no realicen denuncias, y también no se les da atención psicosocial, ni acceso a anticonceptivos, ni tratamiento antirretroviral urgente, que en principio debería hacerse durante las primeras 72 horas. La última resolución de la Corte sobre este tema es de el año 2021. Esta resolución la Corte la dicta luego de que hace una visita a la zona a verificar las condiciones de los centros de detención migratoria, y creo que aquí es importante como recordar que las medidas se refieren específicamente a los centros de detención migratoria, porque eso era lo que nos permitía la sentencia, ¿no? Para poder pedir una medida provisional directamente a la Corte, tenemos que ser representantes de una víctima ante la Corte y tenemos que establecer la existencia de una relación entre la medida de protección que estamos pidiendo y la sentencia. Y en este caso lo que nosotros decíamos es, bueno, la situación de riesgo que se está dando en este momento es culpa del Estado
o es responsabilidad del Estado panameño porque no ha adecuado los centros de detención migratoria, cosa que tenía que hacer desde 2010. Y ahí la Corte encuentra esa relación y por eso ordena las medidas provisionales. La Corte entonces reconoce que dentro de los centros de detención migratoria Panamá efectuó modificaciones en las áreas de los servicios sanitarios, colocó cierres internos e iluminación y destinó espacios específicamente para mujeres, niños y niñas y puso a disposición de las personas migrantes materiales informativos sobre violencia de género. Estos materiales además incluyen instrucciones sobre cómo poner denuncias y organizaciones a las que pueden acudir para pedir asistencia. Sin embargo, la Corte también dice mejoraron la atención de los casos de violencia contra la mujer y en particular de violencia sexual adentro de los centros, pero sigue habiendo problemas fuera. Entonces dice que respecto de la atención de las víctimas de violencia sexual en el trayecto, destacó la importancia de la atención médica integral, incluyendo la atención psicosocial, o sea, la Corte ahí está reconociendo que la atención que se les está brindando no es la adecuada, que además el Estado tiene que brindar de la forma más pronta posible a toda persona que refiera ser víctima atención de salud sin que esto dependa de la interposición de una denuncia, esto a raíz de la información que recibieron. De hecho, en la visita, todas las personas con las que la Corte se comunicó denunciaron haber sido testigos o conocido algún tipo de acto de violencia sexual durante el trayecto. Además dice que el Estado tiene que brindar información clara y que no se les genere un temor por su condición migratoria y que les atienda con perspectiva de género y se considere el interés superior de las niñas. Y además establece que el Estado está en la obligación de dar atención médica primaria, pero además a las víctimas de violencia sexual se les tiene que dar atención ginecológica. Finalmente, en esta resolución la Corte levanta las medidas provisionales porque dice que las condiciones por las que se dieron las medidas provisionales habían cambiado y efectivamente habían cambiado. O sea, la situación de la pandemia había mejorado considerablemente, tomando en cuenta que ese era el fin principal de la medida provisional que se otorgó. Y si bien reconoce que siguen habiendo problemas en la atención de las víctimas de violencia y de violencia sexual en particular, esto no se da al interior de los centros de detención migratoria, que era lo que atendía la medida provisional. Entonces, creo que fue una estrategia que intentamos, que por lo menos logró que la Corte le pusiera atención al tema en general de la pandemia y de lo que estaba ocurriendo en los centros de detención migratoria en Panamá, pero creo que fue muy bueno que la Corte pusiera también un foco particular en estos temas de violencia contra la mujer. La Corte también, hay que decir que ordena otras medidas que tienen un foco particular en las mujeres. Por ejemplo, ordena la atención adecuada de las mujeres en gestación y la atención, que se les brinde atención ginecológica y se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, como decía, es una resolución súper amplia en donde la Corte trata de señalar como cuáles son todos los aspectos que un Estado debería tener en cuenta cuando se trata de personas migrantes en situación de detención. Y lo dejaría hasta ahí por el momento y luego espero la seguramente interesante conversación que tendremos. Muchísimas gracias, Gisela. Sí, si no te preguntan, yo voy a volver a preguntarte sobre los desafíos, porque creo que en realidad ustedes saben muy bien lo que hacen y seguramente deben estar pensando desde un punto de vista estratégico cómo, digamos, también avanzar algún tipo de agenda o de acción a los efectos de encontrar otras formas de protección. Pero seguramente te lo van a preguntar. Le voy a pasar la palabra entonces a Maggie. Perfecto, muchas gracias. Comparto presentación.
Perfecto, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con Claudia, con Marta y con Gisela. Es un honor poder estar aquí. Y bueno, como bien decía Claudia, yo trabajo en la Fundación para la Justicia. Para quienes no sepan qué es la Fundación para la Fundación para la Justicia es una organización que se crea en 2011 y el trabajo principal que hacemos es representar a familiares de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en su tránsito por México. Tenemos oficinas en Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Y bueno, los ejes de trabajo principales son el fortalecimiento de las familias en los 4 países, la construcción de mecanismos transnacionales de búsqueda, identificación, acceso a la justicia y reparación, la transformación de sistemas de procuración y administración de justicia y el litigio y documentación frente a la militarización en México. Bueno, yo quiero pedirles una disculpa porque yo no soy abogada de profesión, entonces probablemente me salte algunos detalles jurídicos, pero les traigo 3 ejemplos de fenómenos relacionados con la migración y específicamente también con la desaparición que tienen impactos diferenciados por sexo. El primero es, bueno, antes que nada quiero hacer un repaso sobre la situación que se vive actualmente en México. México es uno de los principales países de origen, tránsito y destino migratorio en el mundo y también se ha construido como una de las regiones más mortales para las personas migrantes. En 2021 se constituyó como el tercer país con más solicitudes de refugio después de Estados Unidos y Alemania y es importante destacar que cerca del 60% de las mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador que huyen de sus países lo hacen por razones de violencia de género. En este contexto, las mujeres migrantes en tránsito se enfrentan a formas específicas de discriminación y abuso, entre las que se encuentran mayores riesgos de ser víctimas de delitos sexuales, tienen mayores barreras para tener acceso a la justicia, para acceder a atención médica, psicológica, y también hay barreras específicas en el mercado de trabajo, ya que las mujeres suelen dedicarse a tareas de cuidados que se encuentran dentro del sector informal en el mercado laboral. Y bueno, ahora sí pasamos. El primer fenómeno que les quiero compartir es el impacto de la militarización de la migración en las mujeres. Desde finales de 2006, México ha implementado una estrategia de militarización de la seguridad pública como combate frontal al crimen organizado. Y esta estrategia ha traído consigo una ola de violencia sin precedentes y una crisis de derechos humanos que se ha visto agravada en los últimos años. Actualmente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha intensificado este enfoque militar. En 2019 se crea la Guardia Nacional como una institución de carácter civil con tareas de seguridad pública. Sin embargo, la mayoría de los elementos pertenecientes a esta institución eran elementos que antes pertenecieron a fuerzas castrenses. Y el 9 de septiembre de 2022, la Guardia Nacional pierde enteramente su carácter civil y se adscribe a la Secretaría de la Defensa, que es la encargada de organizar el ejército aquí en México. Y bueno, esto evidentemente ha tenido impactos específicos en la migración y en la militarización de la política migratoria. Gisela hablaba del tapón de Darién. Y bueno, las personas después de pasar el tapón de Darién se enfrentan con el muro militar que ha construido México en la frontera sur. Y esto tiene impactos diferenciados también hacia las mujeres. Al respecto, la CEDAW ha expresado su preocupación por las consecuencias para las mujeres y niñas ante la militarización de la migración. Y también uno de los retos que mencionaban al inicio es la falta de datos certeros. No hay estadísticas todavía que nos puedan informar de cuál es la gravedad de la situación, pero nosotras en mayo de este año emitimos un informe que se llama Bajo la Bota sobre los impactos de la militarización de la migración en derechos humanos y pudimos documentar varios casos de mujeres que fueron violentadas por agentes migratorios. Las violencias van desde abusos sexuales, violaciones, hasta manoseos e incluso acosos y persecuciones por parte de los agentes migratorios. Este es el primer fenómeno que identificamos que tiene impactos diferenciados hacia las mujeres. El segundo que les quiero platicar porque me parece muy interesante y creo que es un fenómeno que vemos nosotras desde la Fundación para la Justicia en términos de migración y desaparición, es cómo se han asociado las tareas de búsqueda a las tareas de cuidados. Ante la ineficiencia de las autoridades, muchos familiares, específicamente mujeres, familiares de personas desaparecidas,
se han juntado para formar colectivos y para exigir respuestas a las autoridades. Y bueno, en materia de migración, se agrega una capa de complejidad cuando las personas se encuentran fuera del país, fuera del país de donde exigen justicia. Estamos hablando de colectivos que están en Guatemala, Honduras, El Salvador, y personas que tienen situaciones económicas precarias, que han sufrido o que sufren violencias también en sus países de origen. Y bueno, también es importante mencionar la situación ambiental derivada del huracán Eta y Iota en Centroamérica. Entonces, estas personas, aún con todas las adversidades que viven, generan colectivos para exigir a las autoridades mexicanas justicia. Y bueno, en este sentido, la búsqueda de un familiar desaparecido se ha asociado al trabajo de cuidados. Y el trabajo de cuidados, como sabemos, tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres, solo que en este caso quien recibe el cuidado es un familiar ausente. Me parece un fenómeno muy interesante y bueno, al respecto también el Comité contra la Desaparición Forzada ha mencionado que las mujeres son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales, económicos y padecer violencia, persecuciones, represalias por el trabajo que hacen de búsqueda e investigación, por las mismas condiciones adversas en las que se encuentran. Y por último, quisiera compartirles dos casos emblemáticos porque me parece que más que hablar de cifras, números, si les ponemos cara e historia a los fenómenos, muchas veces es más fácil empatizar con ellos y entenderlos. Hay dos casos emblemáticos que acompañamos dentro de la Fundación. El primero es el caso de Victoria, es un feminicidio de una mujer salvadoreña, y el segundo es el caso de Sofía, es una niña de 4 años nicaragüense que se encuentra en calidad de desaparecida. Bueno, el caso de Victoria, como les comentaba, es un feminicidio cometido por agentes policiales municipales de Tulum el 27 de marzo de 2021. Victoria era una mujer salvadoreña que salió de su país por violencia emocional y física de parte de su pareja. Adicionalmente había sufrido amenazas por parte de la Mara. Ingresó a México en 2017 con sus 2 hijas y se le reconoció la calidad de persona refugiada ese mismo año. Y bueno, en 2020 Victoria y sus 2 hijas comienzan a vivir con Héctor, la nueva pareja de Victoria. Desgraciadamente, en 2021 una de sus hijas sufre abuso sexual por parte de Héctor. Victoria empieza a discutir con Héctor en estado etílico. Héctor llama a las autoridades, Victoria es detenida y en ese momento Victoria les dice a las autoridades que no puede dejar a su hija con Héctor por la situación inminente de riesgo en la que estaba, por lo que las autoridades acompañan a la hija de Victoria a hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Esto me parece importante mencionarlo porque muchas veces también las personas migrantes, por la situación en la que se encuentran, no denuncian. Si se encuentran en tránsito, las denuncias son muy bajas, lo que genera que tengamos pocos datos sobre las situaciones que viven, pero bueno, se genera la denuncia por parte de la hija para Héctor. Y bueno, este es un apéndice de la historia, pero ese mismo mes, una vez que sale Victoria de la detención, se encuentra discutiendo con un despachador de una tienda de conveniencia en Tulum, y este despachador llama a la policía. Entonces 4 elementos policiales la detienen, hacen uso excesivo de la fuerza. Uno de ellos coloca a Victoria en el piso, le coloca la rodilla en el cuello hasta que Victoria deja de respirar. En ese momento, una vez que Victoria dejó de respirar, en lugar de llevarla inmediatamente al hospital, la suben a la patrulla y comienzan a dar vueltas en la patrulla hasta que Victoria pierde la vida. Me parece que este es un caso que involucra un entramado complejo de violencias que viven las mujeres migrantes, desde las razones por las que sale Victoria de su casa, cómo la migración de las mujeres en muchas ocasiones tiene causas, consecuencias y motivos específicos por razones de género, como en el caso de Victoria. Y bueno, tenemos muchas deudas con este caso en específico, a pesar de que la CNDH realizó una recomendación en 2021 en la que se estableció la reparación integral del caso. A la fecha no contamos con ningún plan de reparación para este caso en específico. Y
como el continuum de violencias que se perpetúan y que siguen patrones, es importante saber qué pasa con las hijas de Victoria, ¿no? Las hijas de Victoria regresan a El Salvador y se había acordado que iban a estar bajo la custodia de su tío. Su tío es encarcelado bajo el contexto de detenciones arbitrarias e ilegales justificadas por el régimen de excepción en El Salvador. La razón por la que lo detienen es por llevar tatuajes. Lo asocian con pandillero y entonces lo detienen. Y, insisto, me parece un caso muy particular porque fue muy mediático. Es un caso que se dio a conocer aquí en México y que alcanzó muchos espectros de la población. Sin embargo, a pesar de que, como muchos casos de feminicidios, tuvo un gran boom, una vez que cae en el entramado judicial, se vuelve muy complejo llegar a resoluciones satisfactorias y brindar reparación y justicia hacia los familiares. Entonces, este es el caso de Victoria. Posteriormente, les quiero compartir el caso de Sofía. Gisela comentaba también el gran aumento de flujos de niñas y niños y adolescentes en las migraciones. Sofía es una niña nicaragüense de 4 años que salió de su casa con su mamá y con su tío. La razón que los motivó a salir fue por condiciones socioeconómicas que vivían en Nicaragua, y bueno, su papá se había adelantado, ya llevaba un mes en Estados Unidos pidiendo la condición de refugiado. Ellos van a alcanzarlo y el 17 de mayo de 2022 se juntan con un grupo de cerca de 100 personas migrantes de diversas nacionalidades, en las que iban niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de distintos orígenes, y se disponen a cruzar el río Bravo. El río Bravo tiene su nombre por la facilidad que tiene para ponerse violento. Una de las razones por las que se llama así es que rápidamente puede subir y bajar el cauce. Esto fue lo que sucedió la noche del 17 de mayo de 2022. El grupo de migrantes suelen ir tomados de las manos y con cuerdas para poder cruzar el río. Sofía iba en los hombros de su tío y en algún momento su tío va a pasar a Sofía hacia su mamá. El tío se resbala y en cuanto puede recuperarse y regresar a la orilla, ya no encuentra ni a Sofía ni a su madre. No se tiene registro de cuántas personas desaparecieron o fallecieron en este incidente de la noche del 17 de mayo. Al día siguiente, o sea, lo que sí sabemos es que al día siguiente se encontró el cuerpo de la madre, que llevaba la identificación propia y la identificación de Sofía. Y a pesar de haber llevado la identificación de Sofía y que esto era motivo suficiente para que las autoridades iniciaran la búsqueda de Sofía, esto no sucedió. Y desde la Fundación para la Justicia lo que hemos realizado es proponer diversas líneas de investigación. Entre ellas está realizar un peritaje sobre el río para ver cuál fue el cauce y para ver hacia dónde pudo haber dirigido a Sofía. No se ha realizado. También, al haber sido caótico ese momento, muchas personas cruzaron, otras no se tiene contabilizado cuántas personas fueron las que pudieron atravesar y cuántas no. Una de las líneas de investigación que estamos proponiendo también es la búsqueda en vida en Estados Unidos. Y me parece interesante también mencionar que presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Esta institución responde que no es su competencia. Nosotras apelamos a esa decisión y no es hasta noviembre de 2010, al 10 de noviembre de 2022, perdón, que se decide que sí se debió de haber iniciado la investigación por trata de personas. Esto es 6 meses después de la desaparición de Sofía. Y lo que muestra es la ineficiencia de las autoridades ante un caso, estamos hablando de una niña de 4 años, que no le hemos podido dar respuestas. Incluso también se volvió un caso muy mediático y bueno, tenemos una acción urgente por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas y aún no hemos podido localizar a Sofía. Y otra cosa que me parece relevante destacar es que Sofía desaparece 2 veces. La primera vez es en el río y la segunda vez es en los registros, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
Hay un apartado de personas migrantes, pero en realidad dista mucho de la realidad. Nosotras desde la Fundación para la Justicia acompañamos varios casos de personas migrantes desaparecidas que no se reflejan en ese registro. Y nada más para terminar, me gustaría decir que el común denominador de estos dos casos y de los dos fenómenos que les comenté, tanto la militarización de la migración como de la asociación de la búsqueda como tareas de cuidados, es la violencia estructural que viven las mujeres, ¿no? En el caso específico de Victoria, por ejemplo, podemos ver violencia psicológica a través de las amenazas de la Mara, violencia física y emocional de parte de sus parejas, violencia sexual hacia su hija, violencia institucional en la manera en la que fue detenida y por último, y como consecuencia de todas estas violencias, pues la violencia feminicida. Y hasta aquí terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maggie, por contarnos un poco todo este trabajo experimental que están haciendo ustedes a partir de una realidad que han ido identificando, del trabajo que hacen y que han hecho históricamente con el trabajo que han hecho en materia de migrantes que desaparecen, los colectivos. Me parece súper interesante esto que mencionas, yo sé que es un tema importante para ustedes, de los colectivos de mujeres que también, por supuesto, están expuestas a otras formas de violencia y que a veces en realidad no los tenemos en el panorama. Que así, muchísimas gracias por reflejar un poco estas distintas instancias de violencia que han ido ustedes identificando en la práctica. También voy a tener una pregunta, si no la hace alguien más te la voy a hacer luego, de desafíos, etc. Pero ahora hay que dar la palabra a Marta Baliñas para que nos cuente un poco el trabajo de documentación y también el desafío que han tenido en reflejar este tipo de violencias en el caso y en el contexto de Venezuela. Marta. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes un poco del trabajo de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, ¿no? Creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019. Durante el tercer año de trabajo de la misión enfocó parte de sus investigaciones en la situación de derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, que es una zona de extracción de minerales sujeta a normas especiales, y en otras partes del estado de Bolívar, en el sur de Venezuela. Este estado hace frontera con Colombia, Brasil y Guyana, y es un territorio de gran movilidad humana. Es un lugar tanto de origen, de tránsito, como de destino, de migración. Y esta frontera también ha sido cruzada por parte de los más de 7 millones de migrantes y refugiados que se han visto obligados a salir de Venezuela en los últimos años debido a la crisis humanitaria, económica, política y de derechos humanos a que se ha enfrentado y se sigue enfrentando el país. El estado de Bolívar además comprende los territorios tradicionales de 16 pueblos indígenas. Esta es una región de extracción minera y también un nodo de comercio ilícito de oro y otros minerales estratégicos. Es una región caracterizada por la fuerte presencia de diversos grupos armados, criminales o irregulares, que controlan varias minas, y a pesar de la creciente militarización de la zona, es también caracterizada por la casi total desprotección a que se encuentran sujetas las personas que viven o que pasan por allá. Parte de nuestra investigación y análisis se enfocó más específicamente en las dimensiones de género de diversas violaciones de derechos humanos que hemos documentado en esta región y en actos de violencia sexual y de género cometidos sobre todo contra mujeres, niñas y adolescentes en el contexto específico de la minería. Algunas de estas mujeres, niñas y adolescentes se movieron hacia esta región procedentes de otras partes del país, incluso de las zonas más empobrecidas del país, en busca de mejores oportunidades de trabajo, mientras otras son nativas del estado de Bolívar. Y algunas otras salieron de Venezuela hacia otros países, y la misión tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas de ellas en su país de acogida. La plataforma de coordinación interagencial
R4B, no sé si han escuchado hablar, estima que las mujeres y las niñas constituyen casi el 52% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Quería solo hacer un paréntesis para decir que el enfoque de la misión es en las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro del territorio de Venezuela y no en las experiencias de estas personas en sus países de acogida. Bueno, la violencia sexual y de género que ocurre en el estado de Bolívar, en este contexto, como les decía, de gran movilidad humana y en un contexto de minería, y que afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, está estrechamente conectado con las estructuras patriarcales que existen en y alrededor de las minas. Ella está también vinculado con diversas manifestaciones de discriminación de género. Y esta realidad es a la vez un reflejo de otras realidades en el país y de la sociedad venezolana, pero también asume características particulares debido a las dinámicas de la región, que por un lado exacerban la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños también, adolescentes, y que favorecen por otro la impunidad por hechos de violencia. Esta vulnerabilidad crece en el caso de mujeres y niñas indígenas o pobres o de orientación sexual diversa. Y ella es derivada no solamente de la situación de precariedad a nivel socioeconómico de estas mujeres y niñas, pero también del abuso de poder por parte de quienes controlan la actividad minera y la impunidad con que actúan. Según las investigaciones y análisis realizados por la misión, la violencia sexual y de género asume en este contexto diferentes formas de explotación sexual que podrían ser constitutivas de esclavitud sexual, prostitución forzada y o trata de seres humanos, así como otras formas de violencia sexual, incluida la violación, y también amenazas y castigos corporales específicos con un fuerte componente de género. Por un lado, la misión recibió información clara que confirma la prevalencia de trabajo sexual femenino en las principales minas del arco minero, incluyendo algunas mujeres transgénero y adolescentes o niñas, procedentes tanto del estado de Bolívar y de otras partes de Venezuela, como también hasta de Brasil. Como descrito en nuestro informe más reciente, que fue publicado ahora en septiembre de este año, la gran mayoría de las minas tienen un local donde se pueden comprar servicios sexuales popularmente conocidos como currutelas, los cuales están gestionados por personas individuales, pero con la autorización y protección de los grupos armados que controlan la zona. A quienes el dueño de la currutela tiene que pagar una cuota. Estos lugares son utilizados por mineros, pero la misión también recibió relatos de la presencia de agentes estatales que usan estos servicios sexuales en estos lugares, donde niñas y adolescentes están pues involucradas en la prostitución, ¿no? Todas las mujeres que ejercieron este trabajo sexual en las zonas mineras con las cuales la misión tuvo la oportunidad de hablar, negaron haber sido forzadas a ejercer ese trabajo, pero también explicaron que lo hacían por necesidad para mejorar su situación económica y la de sus familias. De cualquier forma, en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años en situación de explotación y abuso, la misión consideró que el posible consentimiento no es relevante o válido. La explotación sexual de niñas y adolescentes es, de hecho, particularmente frecuente en las minas, incluso de niñas y adolescentes indígenas, lo que obviamente es fuente de gran preocupación. La misión además identificó indicios de captación y traslado tanto de mujeres adultas como de las menores de edad para ser explotadas a través de falsas ofertas de empleo en diferentes contextos, incluso aquellas que acaban por verse atrapadas en el trabajo sexual en las minas que acabo de describir. Lo que
podría constituir trata, bueno, y trata infantil, más específicamente también. Sin embargo, consideramos que se requiere mayor investigación que documente la existencia y modo de operar de las redes de trata que operan en esta región. Hemos enfrentado diferentes desafíos en esta documentación y es un trabajo que tiene que seguir siendo hecho, ¿no? Además, la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes se ha naturalizado y ocurre en un contexto de desprotección y falta de control por parte de las autoridades estatales, pese a la presencia de varios cuerpos de seguridad, ¿no? Incluyendo varios puestos de control o las llamadas alcabalas en la región. Además, las niñas que están solas o en una situación de pobreza extrema están particularmente expuestas a ser explotadas. Bueno, por otro lado, la misión ha recibido información sobre el uso de mujeres, niñas y adolescentes en las minas para el disfrute sexual de pranes, que son los líderes criminales, y miembros de los sindicatos, que son colectivos armados, lo cual incluye la comisión de varios actos de violencia contra ellas, incluida la violación. La misión tiene información sobre casos de mujeres obligadas, amenazadas con armas, a permanecer y tener relaciones sexuales con los líderes o miembros de los sindicatos durante varios meses, así como de niñas obligadas a irse a las minas y ahí obligadas a tener relaciones sexuales con los miembros de los sindicatos. Las mujeres y niñas en esta situación no tienen la autonomía para escapar de ella y de salir de las minas libremente sin arriesgar sufrir daños físicos graves o hasta la muerte, lo que desde nuestra perspectiva constituye indicios de esclavitud sexual. Por ejemplo, una mujer que trabajó en una mina en Las Claritas hasta 2018 dijo a la misión que en la mina a las mujeres que rechazan a un hombre las golpean y las maltratan. Ella dijo que si una mujer es solicitada por un miembro del sindicato, la única manera de que salga de ahí lamentablemente es que se haya muerto, porque por su voluntad no la dejan salir. La misión también recabó información sobre casos de violencia sexual en contra de mujeres en el contexto de los puestos de control o alcabalas y los controles fronterizos, aquí involucrando ya a agentes estatales. Por ejemplo, una mujer venezolana con quien la misión habló, relató que al pasar por unas de estas alcabalas en el camino de salida de Venezuela, varios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar. También una mujer transgénero venezolana relató a la misión que cuando intentó cruzar la frontera durante el periodo de la pandemia, un oficial de las Fuerzas Armadas venezolanas le negó el paso si no le pagaba un soborno. Esto le llevó a tratar de cruzar la frontera por una trocha informal, donde se encontró con integrantes de un grupo armado criminal que también le exigían sobornos para dejarla pasar. Pero al ver que ella no tenía dinero, uno de ellos la obligó a realizarle un acto sexual a cambio de que la dejara pasar. Además de los hechos de violencia sexual que sufren las mujeres y niñas, como acabo de describir, los grupos armados criminales ejercen además la violencia como una forma de control social en las minas, incluyendo castigos corporales y hasta asesinatos. Esto pasa en contra de los hombres y las mujeres, ¿no? que trabajan en las minas. Sin embargo, es interesante hacer un análisis de género y ver qué tipo de castigo corporal impuesto por estos sindicatos es diferente dependiendo del género de la persona. Entonces, los castigos que se infligen contra las mujeres suelen tener un propósito de desfigurarlas. Por ejemplo, les cortan la cara o les rapan la cabeza, a veces de forma violenta. O hacerlas caminar desnudas con carteles o mensajes escritos en sus cuerpos. Y
a los hombres les suelen castigar con o sea, hechos también muy graves, amputaciones y lesiones corporales. Por ejemplo, la misión habló con una persona que estuvo en un albergue para personas refugiadas venezolanas en septiembre de 2021, esto es reciente, y que dijo haber visto por lo menos 30 mujeres con cicatrices de cortes en la cara. A estas mujeres les llaman las desechadas porque los sindicatos las habían desfigurado por haber violado algunas de las reglas que imponen ahí en las minas. Los altos niveles de violencia sexual de género en este contexto de la actividad de minería y en este contexto de gran movilidad humana tienen un impacto diferencial en las mujeres, claramente, con graves consecuencias físicas, psicológicas, personales, pues al afectar sus proyectos de vida. Y como nos señaló una organización de derechos de personas indígenas, en el caso de las mujeres indígenas, además de este impacto individual, pues hay un impacto en las familias y comunidades muy importante. Una vez que son las mujeres los pilares de las familias y las transmisoras de los conocimientos, valores y saberes. Estos delitos han ocurrido en un clima de total impunidad, lo que por un lado asegura su continuidad y por otro genera un clima de miedo que inhibe a las víctimas de denunciarlos, tanto ante las autoridades, pero también hasta de aceptar hablar de ellos ante organizaciones nacionales o internacionales, lo cual resulta en un subregistro importante y en desafíos muy importantes en la documentación que intentamos hacer y que otros organismos intentan hacer. Y bueno, es por ello que, como dije al inicio, se requiere seguir prestando atención a esta situación para seguir documentando y poder proporcionar la asistencia necesaria a las víctimas y transformar esta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Quería decir que, aunque le había preguntado a Marta, dije mal el nombre de la misión. Se llama Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Esta misión, como dice Marta, ha estado en funciones por algunos años y le pusimos en el chat el enlace al último informe que elaboraron, que tiene de alguna forma ha documentado estos casos y estas circunstancias que ha descrito Marta. Les recomiendo que lean el informe porque es realmente extraordinario y demuestra efectivamente cómo estas otras formas de violencia de género, además de la violencia sexual, también están integradas en este contexto de violencia contra las mujeres y violencia e impunidad que mencionaba Marta. Tenemos algunas preguntas, quiero decirle, tenemos a alguien que ha solicitado, que es Ana. Está grabado el evento porque no pudo entrar a tiempo, vas a tener la posibilidad de verlo luego en su totalidad una vez que lo podamos compartir. También tenemos algunas preguntas en el chat, y antes de ir a esas preguntas, porque hay una pregunta específica para Maggie y una también para Marta sobre la comisión, quería preguntarle a Gisela, porque si no se nos va a ir el tiempo, y me parece que una de las cosas más importantes de este panel y de este debate es identificar los desafíos. Creo que hemos explorado algunas de las formas en las que las organizaciones, o el caso de la misión de Naciones Unidas, han tratado de documentar estos casos y que reflejan distintas formas de violencia. Pero yo le quería preguntar a Gisela desde el ángulo de una organización que trata de documentar y litigar, ¿dónde ven ustedes los desafíos para tener una estrategia más efectiva quizás de denuncia y también de cambio, y por supuesto de reparaciones para las víctimas? Sí, creo que el punto de partida para nosotros, digamos, pensando en la estrategia que planteamos con las medidas provisionales de Vélez Lor, fue
que la pandemia nos generó muchas limitaciones. En realidad, las medidas provisionales se presentaron a partir de información pública que teníamos, de información que habían documentado distintas organizaciones internacionales, la OIM, UNICEF, entre ellas, pero en realidad no teníamos información directa, no se podía visitar la zona. Y la verdad es que nos ha parecido muy grave la situación específica sobre violencia sexual en Darién. Ya no tenemos la posibilidad de seguirla trabajando a través de las medidas provisionales con el cierre de las medidas provisionales, y lo que vamos a hacer es justamente documentar. O sea, vamos a comenzar a preparar un informe sobre la situación en Darién, específicamente en relación con los casos de violencia sexual y las fallas que ha tenido el Estado en abordar este tema, para utilizarlo para incidencia en diferentes organismos de protección internacional. Y quería, aprovecho que tengo la palabra para plantear como otro punto de vista que creo que nosotros también tenemos como presente, que no tiene que ver con las medidas específicas de Bel-Eslor, pero que también la violencia sexual es una causa estructural de la migración, ¿no? Y ese es otro de de las perspectivas con las que nosotros estamos trabajando el tema. De hecho, tenemos un caso contra Estados Unidos, de un caso de una mujer víctima de violencia y violencia sexual que migró a Estados Unidos, y a pesar de que debió haber sido beneficiaria de protección internacional, no lo fue regresada y falleció. O sea, fue asesinada en México, que era su lugar de origen. Entonces, simplemente quería también aprovechar para plantear eso. Muchísimas gracias, Gisela. Hay una pregunta específica para Maggie, de una estudiante nuestra, de Michelle, que es de El Salvador. La pregunta tiene que ver con el caso Victoria. Te pregunta cómo creen que debería articularse los estados para prevenir que se produzcan otras violencias una vez que las personas retornan a sus países, considerando que las hijas de Victoria quedaron en desprotección luego que su tío fue detenido. La segunda es para todas. En la dice, en la sección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Michelle trabajaba ahí, se nos informaba de la existencia de albergues en El Salvador para mujeres retornadas que no pueden regresar a sus hogares por temas de violencia. Sus ubicaciones son confidenciales por la misma razón, por lo que no puedo asegurar cuántas son ni dónde se encuentran, pero ella quiere saber si en sus organizaciones existe el conocimiento de estos albergues para orientar a las mujeres migrantes en caso de que sea una opción segura. No sé si quiere empezar Maggie y después alguien más quiere contestar a la pregunta. Muchas gracias, Claudia. A ver, desde la Fundación para la Justicia lo que promovemos también son mecanismos transnacionales de búsqueda y de investigación y de justicia también. Hemos promovido la Comisión Forense, que es para identificación de restos, el mecanismo de apoyo exterior, para que los y las familiares de personas desaparecidas puedan presentar denuncias, porque antes no había mecanismos para tal efecto. Si tú eres una persona en Honduras que tenía una hija, hijo desaparecido, no había manera de que tú pudieras presentar una denuncia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Michelle, creo que aún no hay mecanismos para que tengan esta perspectiva de género. Nosotras le apostamos a la coordinación entre instituciones de manera regional, y creo que el camino es largo por recorrer, y que debemos de empezar a meter la perspectiva de género no solo en nuevos mecanismos específicos para mujeres, sino también en los mecanismos existentes. Espero que eso responda a tu pregunta. Creo que de manera sucinta te puedo decir que la manera que yo veo en la que se puede prevenir que se repliquen los patrones para las hijas de Victoria es poder generar mecanismos que tengan coordinación entre instituciones regionales para atender a las mujeres en específico. No sé si alguien sabe algo de los albergues que preguntaba Michelle. No sé, Maggie, si saben. Yo la verdad que tampoco desconozco el tema, pero no sé si alguien tiene alguna... Bueno, lo dejamos para que piensen a ver si tienen alguna respuesta a esa pregunta específica o si tienen alguna referencia, y podemos pasar entonces a la pregunta para Marta, que es una pregunta también súper interesante. No sé si la viste, Marta, tiene que ver con... Te pregunta Betania, si la viste,
sobre el trabajo de la misión de investigación, el fact-finding, y te pregunta si ustedes, como ustedes no pudieron ingresar a Venezuela, que ella quiere saber cuál ha sido el reto de no ingresar y cómo han, si creen que el reto de no ingresar ha comprometido el resultado de la investigación. No sé si quieres aclarar un poco el método de trabajo, etcétera, que es muy interesante, por supuesto. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, desde el inicio de nuestro trabajo como misión, hemos tenido varios retos, no solamente de no tener la autorización por parte de las autoridades de entrar en el territorio venezolano y hacer investigaciones en el terreno, pero también la pandemia, ¿no? Entonces, en los 2 primeros años de nuestro trabajo, no solamente no podíamos entrar a Venezuela, como no pudimos viajar y hacer investigaciones como habíamos planeado en otros países fronterizos o bueno, de la región donde viven personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Pero ya en este último año sí tuvimos esa oportunidad. Entonces, como mencioné, hemos podido ir a lugares fronterizos y entrevistar directamente, o sea, en persona, digamos, a personas que habían salido de Venezuela. Hemos optado por no revelar dónde estuvimos exactamente, en qué país y en qué lugares o ciudades, por cuestiones de confidencialidad y de protección. Entonces hemos optado por simplemente compartir que fue en un lugar fronterizo, ¿no? Pero aparte de eso, hemos realizado una gran parte de nuestras investigaciones a través de entrevistas hechas de forma remota, a través de plataformas que hemos considerado pues, seguras. Y en muchos casos, gracias también bueno, a otras personas que nos pusieron en contacto con víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos, hemos podido tener esa relación de confianza con las personas que han hablado con la misión. Ahora, en el caso del Arco Minero y del Estado de Bolívar, esto, o sea, la realidad de ese contexto presenta desafíos adicionales, por ejemplo, en términos de simplemente de estructuras de telecomunicaciones, o sea, no son tan estables como, por ejemplo, si hablamos con personas en Caracas. Eso es una cosa, pero realmente el mayor desafío fue el temor que las personas tienen, las personas que están en esta región tienen en hablar, porque como es una región, como he mencionado, caracterizada por una desprotección casi total e impunidad ya existente durante mucho tiempo, realmente las personas no quieren hablar. Y también el reto es que las organizaciones que estén ahí presentes puedan dar asistencia y así también motivar y dar fuerza a las personas a que denuncien, a que hablen de sus, o sea, relaten sus experiencias. Y esto también no, o sea, en esta región no, o sea, esta región carece de este tipo de apoyo y de organizaciones. Entonces, todos estos retos realmente fueron desafíos importantes para la investigación, pero yo creo que nuestra experiencia demuestra, y como de muchas otras misiones y comisiones de investigación, que se puede hacer mucho trabajo de documentación de forma remota, obviamente con ayuda, como he mencionado, de diferentes personas y organizaciones, pero que es muy importante porque muchas veces
de pronto, o tal vez en el pasado, no se iniciaba ni siquiera ciertas investigaciones porque no se podía acceder al territorio, pero yo creo que nuestro trabajo pues contribuye a demostrar que realmente se puede acceder a mucha información de forma remota también. Muchas gracias, Marta. Te preguntan, Gisela, ahora ya abriste la caja de Pandora, quieren saber cuándo va a estar el informe. Qué presión, ¿no? ¿Para cuándo están pensando hacer el informe? No sé si quieres contestar. Sí, está programado para el próximo año, entonces en realidad lo estamos empezando a hacer, pero en principio debería estar listo el próximo año. Muchas gracias. Ustedes las tres mencionaron un tema que me parece súper importante y que creo que también es uno de los desafíos, y es que en muchas de las violencias que sufren las mujeres en movilidad humana, no solamente hay actores estatales. Ustedes han mencionado en los tres casos la existencia de grupos criminales. Efectivamente creo que desde la perspectiva de derechos humanos es uno de los temas que está menos tratado, ¿no? Justamente porque presenta unos desafíos adicionales desde la perspectiva del derecho. Atribuimos responsabilidad internacional al Estado y no a los actores privados. A veces los actores privados tienen más poder que el Estado, etcétera, etcétera. Entonces yo les quería preguntar si tienen algún comentario sobre ese desafío adicional que en realidad presenta el tema que estamos discutiendo hoy. Documentar, aparte por supuesto de establecer responsabilidades. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, de pronto, sí, o sea, sin duda presenta dificultades, no solamente de documentar, pero también de identificar posibles responsabilidades, ¿no? Porque son obviamente grupos que actúan de una forma pues irregular y muy oscura. Entonces, las mismas personas que nos relatan sus experiencias tampoco no saben decir mucho sobre quiénes estaba a cargo de, a veces sí, y los nombres, ¿no? De las personas que estuvieran ahí en las minas, por ejemplo, en nuestro caso, en las minas durante algún tiempo. Pero sí, es un desafío en términos de documentación, identificación de responsabilidades, y después los desafíos pues en términos de derechos humanos. Pero nosotros hemos intentado investigar no solamente los actos de los integrantes de estos grupos armados, como la posible anuencia o connivencia de aquiescencia, ¿no? del Estado venezolano. Al no investigar ciertas de estas violaciones de las cuales tuvieron conocimiento. Y cuando hablo de desprotección, es a eso que también me refiero. Entonces yo creo que a nivel legal y de derecho internacional de derechos humanos, sí hay un espacio importante para investigar la aquiescencia del Estado. Y obviamente lo que cometen estos actores irregulares son en lo mínimo pues delitos bajo la legislación nacional también, y creo que eso es importante también pues al momento de documentar y de hacer incidencias sobre responsabilización por estos hechos, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo en el mismo sentido creo que efectivamente es un reto, o sea, es un reto que estamos enfrentando no solamente en estos temas, sino en muchos temas, ¿no? Aquí las amenazas, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos cada vez más vienen de actores no estatales del crimen organizado, más allá del Estado directamente, pero en el mismo sentido hay
responsabilidades de protección y prevención del Estado y de investigación. En el caso específico del Darién, lo que hemos también logrado conocer a través de informes que han hecho otras organizaciones de derechos humanos es casos, por ejemplo, de personas víctimas de violencia y en particular mujeres víctimas de violencia sexual que han intentado, por ejemplo, poner denuncias ante agentes del Estado, miembros de las fuerzas de seguridad que están cerca de la frontera con Panamá, y estas personas se niegan a recibir las denuncias, y a eso se suma algunos de los temas que ya mencioné, ¿no? La falta de protocolos específicos para la atención de las personas víctimas de violencia y distintos como omisiones del Estado que lo que hacen es que disuaden a las personas, o sea, las hacen que al final decidan no denunciar los hechos, ¿no? Muchas gracias. Yo quería terminar y darle la oportunidad a las tres de que hicieran alguna reflexión, pero yo estaba pensando al principio, hablé de creatividad. Yo creo que la idea de hacer este panel fue luchar contra la invisibilización del tema, ¿no? Tratar de poner en la agenda del debate que el tema de migración, aparte de ser digamos, una situación de violación grave de derechos humanos, en general también es un espacio en el cual las mujeres sufren distintos niveles de violencia que, como creo que hemos coincidido, ustedes mismos han identificado, son difíciles de documentar, en casi todos los casos terminan en la impunidad, hay revictimización, como dijo Maggie, que en relación a los casos en los cuales ellas han estado trabajando. Entonces yo les quería preguntar y también darles la oportunidad de hacer una última reflexión sobre esto, desde el lado activista, ¿no? Que tenemos todas, de las ganas de cambiar realidades y de ponernos un poco creativas. ¿Dónde ustedes creen que habría que poner el esfuerzo para que este tema en realidad avance hacia una situación en la que exista mejor protección, mejor prevención y por supuesto alguna forma de reparación para quienes son víctimas de esta violencia? Y pueden ser creativas, no las vamos a volver a llamar para ver si lo hicieron o no, estamos aquí explorando, porque creo que es un tema que en realidad requiere de mucha exploración y mucha estrategia por la cantidad de desafíos que presenta. Entonces, desde sus lados de activistas, desde sus lados de abogadas, desde su lado de documentadoras de violaciones graves, les quiero dar esta última y por supuesto cualquier reflexión final que quieran hacer. Y así, Gisela, te voy a poner a vos primero porque vos sos la activista esta que litiga y así. Yo diría que el punto de partida para mí es visibilizar lo que tú planteabas, ¿no? Que la migración tiene efectos particulares y se reflejan violaciones particulares de derechos humanos en contra de las mujeres. Creo que ese es como un primer reto. Cuando conversaba nosotros tenemos ahora un proyecto específico de movilidad humana en Segil y conversaba con una de las abogadas que trabaja en el proyecto y me decía justamente eso, que le parecía genial que fuéramos a participar en este evento porque le parece que no hay suficiente visibilización de los impactos específicos que tienen las mujeres que se ven obligadas a migrar. Y después creo que hay, digamos, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, que es el uso de los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel internacional, creo que los distintos mecanismos nos dan distintas herramientas, ¿no? El experimento que nosotros hicimos con las medidas provisionales de Vélez Lor lo demuestra. En realidad, si bien no era nuestro objetivo principal abordar el tema de la violencia contra la mujer, tratamos de visibilizarlo y logramos que la Corte se pronunciara sobre esto. Y creo que en ese mismo sentido hay que, o podemos utilizar los diferentes mecanismos que normalmente utilizamos, tanto ante la comisión, medidas cautelares, casos, audiencias, para visibilizar cómo los derechos de las mujeres son afectados de manera específica en el contexto de la migración. Maggie.
Sí, muchas gracias, Claudia. Solamente respecto a tu comentario anterior de otro tipo de agentes involucrados en las violaciones a personas migrantes, me parece importante destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México hizo un estudio en donde de 2011 a 2020, 70,000 personas migrantes fueron sujetas a tráfico y secuestro. No tenemos el dato, desafortunadamente, de cuántas mujeres, pero creo que puede hablar de la dimensión de lo que está sucediendo específicamente en México. Y creo que esto está relacionado con mi reflexión final sobre qué podemos hacer o hacia dónde dirigir los esfuerzos. Yo le apostaría honestamente a la investigación. Nosotras, por ejemplo, acompañamos 5 casos de masacres de personas migrantes. Algunas de ellas sucedieron desde 2010 y a la fecha no hay ninguna sentencia firme por los hechos. Creo que eso da un mensaje de permisibilidad y la falta de investigación genera que no haya respuestas para las familias. Yo le apostaría eso a la investigación y a la judicialización de los casos, porque en la medida en la que no hagamos eso, el caso de Victoria seguirá detenido, el caso de Sofía seguirá detenido y tantos otros que no podrán, las familias no podrán tener acceso a la verdad. Muchas gracias. Marta. Sí, yo creo que precisamente en términos de visibilización, como decía Gisela, y investigación o judicialización, como decía Maggie, que serían los puntos que yo mencionaría también, pero lo que también creo que es importante en este tema específico es un compromiso a largo plazo, o sea, tal vez más que en otros contextos. ¿Por qué? Por un lado, porque estamos lidiando muchas veces con realmente agujeros negros, ¿no? O sea, que se sabe qué pasa, pero no se sabe muy bien, no se tienen los detalles, nadie quiere hablar, entonces parece que es algo que se duda hasta que pasa, ¿no? Porque no está suficientemente documentado y judicializado. Y creo que la única forma de lidiar con eso es un compromiso a largo plazo. Y no estoy hablando de la misión en este caso, por su naturaleza temporal, no va a hacer eso, pero es eso que he concluido con todos los desafíos que se presentan no solo en nuestro propio trabajo, pero de otros organismos en la documentación de este tipo de violaciones a los derechos humanos, y iba a decir precisamente judicialización, porque el problema también que se ve es que las redes de trata o la realidad que les describí en las minas, ¿quién rinde cuentas ahí? Nadie. Actúan con total impunidad y por eso sigue. Entonces yo también apostaría a un esfuerzo de documentación con miras a judicialización, pero con esta conciencia de un compromiso a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, miren, estamos perfectamente en tiempo, hicimos un recorrido extraordinario, exploramos, vimos el trabajo que ustedes hacen, que es realmente súper interesante. Creo que tienen las organizaciones en las que están Gisela y Maggie, tienen un compromiso con el tema y por supuesto la importancia de que este tema esté reflejado. No tuvimos el tiempo, pero quizá lo vamos a dejar en otra conversación, que es muy interesante, Marta, que ustedes en el informe, pudiendo haber tratado muchas otras cosas, también hayan puesto energía en un tema que está absolutamente invisibilizado. Entonces yo creo que eso también es un gran reconocimiento al trabajo de la misión de haber efectivamente seleccionado y reflejado y reflexionado sobre un tema que es importante y que a veces no necesariamente está en la tapa de los diarios. Entonces me parece que es un reconocimiento importante. Pero bueno, exploramos, discutimos, vimos y tratamos de ser creativas. Ojalá que este panel sea el principio de algo, ¿no? Ojalá que efectivamente exista este compromiso, como dice Marta, a largo plazo, de que no pasemos de un tema a otro por las necesidades y que efectivamente queden en la agenda del trabajo que ustedes hacen y también en la agenda de otras organizaciones, quizás empiecen a tomar importancia de la relevancia de documentar, de investigar y también de hacer justicia en estos casos que presentan tantos desafíos. Que sí, muchísimas gracias a Gisela, a Maggie, a Marta por habernos acompañado hoy, a todas quienes nos han seguido
en este webinar, lo vamos a distribuir y como digo, ojalá que si decidimos reunirnos en unos meses o en un año podamos hablar ya del informe, Gisela, también de quizás de las investigaciones más avanzadas que está haciendo la Fundación de Maggie, y por supuesto que las recomendaciones del informe de Marta y de la misión, no de Marta, de la misión, en realidad hayan tenido un impacto de cambio en una situación tan delicada como la de Venezuela. No puedo despedirme sin agradecer a Adriana Bonaventura, que es la coordinadora de la academia, y a Martina Carbonaro, que organizó y trabajó para que pudiéramos hacer este webinar. Martina es una estudiante de nuestra maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y a Laura Orjuela Rodríguez y a Daniel, si están, ponen las cámaras, así le ven la cara, que han hecho todo un trabajo de transcribir el evento, lo que nos va a permitir publicarlo y también cumplir con las reglas de accesibilidad, que creemos que es súper importante que todo el mundo y todas las personas puedan realmente tener acceso a este tipo de debates tan importantes. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos vemos la próxima para seguir discutiendo. Adiós, gracias.